Hay figuras en la historia que son mucho más que simples gobernantes. Son arquitectos de civilizaciones, mentes que no solo construyen ciudades, sino que moldean el alma misma de los pueblos que vendrán. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de estos auténticos gigantes, Netzahualcóyotl. Fijaos en esta pregunta. Pura filosofía. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Uf. Esto resuena hoy, ¿verdad? Es que no es la pregunta de un rey preocupado por su trono, no. Es la de un pensador, la de un filósofo que se atreve a mirar de frente al gran misterio de la vida y la muerte. Nació en 1402 y claro, la historia lo recuerda como un rey, pero es que se queda cortísimo. Fue un estratega brillante, un filósofo profundísimo y, como veremos, casi un profeta. Para entender a alguien así, de esta talla, es imposible hacerlo desde un solo ángulo. Por eso, lo que vamos a hacer es mirarlo a través de tres visiones, tres lentes que nos van a desvelar las tres caras de su increíble genio. Oye, y justo antes de meternos de lleno en materia, si este tipo de análisis os parece interesante, pues ya sabéis, un me gusta, un comentario, compartirlo, todo eso ayuda un montón a que podamos seguir descubriendo juntos a estas grandes figuras de la historia. Gracias de antemano. Venga, vamos con la primera cara, el estratega insubordinado. Y es que empezamos por lo terrenal, por el poder, por la política. Pero ya veréis qué impresionante. Aquí tenemos a Netzahualcóyotl como un auténtico maestro del juego geopolítico, un ingeniero de civilizaciones que se dio cuenta de algo clave, que el verdadero poder no está solo en la espada, sino en construir un orden, en crear. Es que su historia arranca con una tragedia brutal. Imaginaos, siendo un niño, ve cómo asesinan a su padre. Luego tiene que pasar su juventud huyendo, viviendo como un fugitivo mientras lo cazan. Tremendo. Pero claro, una experiencia así o te hunde o te convierte en acero puro. A él lo forjó. Y lo más interesante es que no lo convirtió en un simple vengador, no. Lo transformó en un estratega que entendió perfectamente que para ganar de verdad necesitaba construir algo mucho más sólido que un simple ejército. Y aquí se ve la diferencia de una forma cristalina. Por un lado tienes a sus socios, los poderosos Mexica, que basaban su imperio en la guerra constante, en el tributo y, bueno, en los sacrificios masivos. Era una maquinaria de poder. Pero Netzahualcóyotl, él tenía otro plan para su reino, para Texcoco. Fijaos, donde unos ponían guerra, él ponía ley y orden. Donde unos veían conquista, él veía desarrollo técnico y civil. Por eso hablamos de una insubordinación fundante, porque se rebeló contra ese modelo para fundar algo nuevo y, a su juicio, superior. Y ojo, que no se quedó en la teoría, para nada. Lo suyo fueron hechos. Construyó cosas que hoy nos parecen increíbles. El albarradón de Netzahualcóyotl, por ejemplo, no era un simple muro. ¿Qué va? Era una obra de ingeniería bestial que gestionaba las aguas del lago, separando la dulce de la salada. Una locura para la época. Y a eso súmale acueductos para traer agua potable, jardines botánicos que eran centros de estudio y, muy importante, códigos legales para organizar la sociedad. Su meta era clara. No quería solo dominar, quería construir una civilización de verdad. Vale, ya hemos visto al constructor, al estratega. Pero ahora vamos a la segunda cara, la más íntima. Vamos a dejar al ingeniero para conocer al filósofo. Nos adentramos en su alma, en el poeta que se hizo las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Hay que ponerse en situación. Estamos en un mundo lleno de dioses, muchos de ellos, bastante sangrientos, que exigían sacrificios constantes. Y en medio de todo eso, va él y se pregunta, ¿es verdad que mañana ya no habrá canto? Es una pregunta que lo rompe todo. Es la duda existencial en estado puro. ¿De verdad todo se acaba? ¿No hay nada que permanezca más allá de este ciclo de violencia y muerte? Y esa búsqueda lo llevó a un concepto absolutamente revolucionario para su tiempo, el Tloquenahuaque, el dador de la vida. Ojo, porque esto no era un dios más de la lista, para nada, era algo distinto, una divinidad invisible, universal, la fuerza creadora que está detrás de todo. Es una idea que roza el monoteísmo. Estaba de alguna manera intuyendo una verdad que estaba más allá de todo el panteón de dioses que lo rodeaba. Se estaba adelantando siglos. Y por eso su poesía es tan importante, porque no son solo versos bonitos sobre flores y pájaros, ¿qué va? Su poesía es su laboratorio filosófico, es su manera de investigar, de buscar respuestas. Cada poema es como un ladrillo para construir un puente entre la vida, que es corta y fugaz, y esa eternidad que él intuía y anhelaba. El resultado de todo esto es que Texcoco, bajo su mando, se transformó en algo único. Se la llegó a llamar la Atenas de la Náhuac, y con toda la razón. No era solo un centro de poder militar, no. Era la capital del pensamiento, de la filosofía, de la belleza. Un auténtico faro de sabiduría en medio de su mundo. Y todo gracias a la visión de este rey filósofo. Y con esto llegamos a la tercera y última cara. La más, digamos, panorámica. La que mira a la historia con mayúsculas.
Aquí vamos a ver a Nezahualcóyotl no solo como un rey de su tiempo, sino como la semilla de un mundo que estaba por nacer, un mundo que él ni siquiera podía imaginar. Si juntamos las piezas, ¿qué tenemos? Primero, un rechazo moral a los sacrificios humanos masivos. Segundo, una búsqueda activa de un Dios único, universal. Y tercero, como resultado, un pueblo con una disposición espiritual diferente. Todo esto, visto con la perspectiva del tiempo, se puede interpretar como una especie de preparación. Sin saberlo, estaba preparando el terreno, estaba arando el campo espiritual para una síntesis futura, para el gran encuentro que estaba a punto de ocurrir. Y lo más fuerte de todo es que esta conexión no es solo una idea abstracta, es que es literal, es de sangre. Su linaje no desapareció con la llegada de los españoles. Todo lo contrario, su estirpe continuó, se integró. Sus descendientes directos, como el famoso historiador Alba Extilsójitl, fueron personajes clave en el nuevo mundo hispánico, tendiendo un puente de sangre y memoria entre el antes y el después. Entonces, lo que tenemos aquí no es una historia de simple conquista, de uno que llega y borra al otro. No, lo que vemos es una síntesis, una fusión. Por un lado, la sangre y la sabiduría de Texcoco, por el otro, la corona y la fe de Castilla. Y de la unión de esos dos mundos nace algo totalmente nuevo, una civilización mestiza, superior en su complejidad a las partes que la formaron. Bueno, pues vamos a atar todos los cabos. Es el momento de juntar estas tres caras del rey para ver el retrato completo de su gigantesco legado. Aquí lo vemos resumido a la perfección. Primero, el estratega, el constructor de naciones que prefirió la ingeniería y la ley a la guerra por la guerra. Segundo, el filósofo, ese buscador incansable de la verdad que llegó a intuir un solo Dios. Y tercero, el precursor, esa figura que, sin él saberlo, se convirtió en una pieza clave, en la piedra angular del futuro mundo hispánico. Tres visiones de un hombre, absolutamente fuera de serie. Y al final la pregunta que queda flotando es inmensa. ¿Y si Nezahualcóyotl no fue solo el arquitecto de una ciudad, por muy magnífica que fuera? ¿Y si, en realidad, fue el arquitecto del alma de una civilización que aún no había nacido? Es una idea para reflexionar, ¿no creen? Nos obliga a mirar la historia de otra manera, no como una ruptura, sino como una cadena de legados que se entrelazan para crear lo que somos. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido un gran figura de la hispanidad.